Bien, quedamos en la rigidez. Pasamos a las deformaciones de las vigas. Las vigas, cuando se deforman en esta línea segmentada, ¿sí? Vemos que esta tiene menos deformación que esta. Eso es por la flexibilidad. Una viga más flexible baja más y una más rígida baja menos. Bien, esto también se debe a la distancia entre sus apoyos. Bien, las cargas producen esfuerzos y deformaciones en las estructuras. Estas cargas, la verde produce un esfuerzo, que la reacción acá son los esfuerzos internos en la estructura, y a la vez producen deformaciones, que es esta línea segmentada, que es como quedaría después de cargada la viga. Bien, el esfuerzo normal, esfuerzo axial o axial, es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares normales a la sección transversal de un prisma mecánico. Tensiones paralelas están directamente asociadas a la tensión normal. Ahí tenemos el esfuerzo normal o esfuerzo de tensión normal, ¿sí? Que es un esfuerzo interno de la resultante de las tensiones perpendiculares. Aquí lo vamos a ver. La fuerza paralela a la superficie, tenemos esta superficie, bien, tenemos la roca, 2 kilos y 1 centímetro cuadrado. Entonces el esfuerzo normal y esfuerzo de corte normal, fuerza que es fuerza normal a la superficie, fuerza paralela a la superficie. Entonces el esfuerzo normal está dado por la fuerza normal dividido el área, y el esfuerzo de corte es la fuerza paralela dividido en el área. La fuerza de corte, por ejemplo, un sismo. Un sismo produce un esfuerzo de corte en su estructura. Bien. Y dice, en tensiones mecánicas, magnitud representa la fuerza por unidad de área en el contorno puntual sobre la superficie real. Es decir, posee unidades físicas de presión. Presión porque es una fuerza dentro de un área. Aquí está el área. 1 centímetro cuadrado en este caso. Sería 1 centímetro cuadrado abajo. Y la fuerza normal, en este caso serían 2 kilos. ¿Sí? Por eso es fuerza normal o la presión que ejerce. Con el objeto de explicar cómo se transmiten a través de los sólidos las fuerzas externas aplicadas, es necesario introducir el concepto de tensión, siendo este el concepto físico más relevante de la mecánica de los medios continuos y de la teoría de la elasticidad en particular. Más adelante vamos a ver otros ejemplos más didácticos para que podamos entender esto. Tenemos la ley de Hooke, que es la ley de la elasticidad o ley de Hooke. Se trabaja a través de un resorte y lo que se busca es encontrar una constante. También aparece aquí el módulo de Young de la sección transversal de la pieza estirada. Bien, dice que se recibe su nombre a través de Robert Hooke, físico contemporáneo de Isaac Newton y contribuyente a la arquitectura. Dice, el diseño de elementos estructurales implica determinar la resistencia y rigidez del material estructural. Estas propiedades se pueden relacionar si se evalúa una barra sometida a una fuerza axial. La barra, fuerza axial, sería en este caso porque va por su eje. ¿Sí? Fuerza transversal sería de esta forma. Estas propiedades se pueden relacionar si se evalúa una barra, bien, axial para la cual se registra simultáneamente la fuerza aplicada y el alargamiento producido. Esfuerzo. Las fuerzas internas de un elemento están ubicadas dentro del material por lo que se distribuyen en toda el área. Los esfuerzos es la fuerza interna del material. Eso es lo que tenemos que saber, nada más. Se designa aportado por sigma, pero esto lo van a ver en la última unidad ya más en detalle. La deformación es lo que va a pasar con su estructura antes que colapse. La resistencia del material no es el único parámetro que debe utilizarse al diseñar o analizar una estructura. Controlar las deformaciones para que la estructura cumpla con el propósito para el cual se diseñó tiene la misma o la mayor importancia. El análisis de las deformaciones se relaciona con los cambios en la forma de la estructura que generan las cargas aplicadas. Una barra sometida a una fuerza axial de tracción aumentará su longitud inicial. Bien, entonces, los esfuerzos producen deformaciones y las deformaciones hacen que lleve al colapso la estructura. Y las deformaciones se pueden calcular también. Vamos a ver también más adelante, en detalle.
Lo importante es que ustedes sepan que hasta una cierta deformación su estructura de tallarines va a resistir. Luego va a colapsar. Tenemos los diagramas de esfuerzo, donde se ve, aquí está el esfuerzo normal y la deformación. Hay un diagrama. Cada vez que yo aplico una fuerza en el elemento estructural, según su materialidad, este se va a deformar, ¿verdad? Y hasta que llegue a la ruptura, al colapso, que es como ustedes van a tener su estructura. Entonces, este es un material. ¿Y qué pasa? En este tramo se llama zona elástica. Luego hay una zona elastoplástica, que es esta zona, porque aquí indica que la tensión máxima está en este punto, el esfuerzo máximo, por tanto, tiene una deformación aplicada. Y en esta zona de este rango se llama zona plástica. ¿Qué significa esto? Que la zona elástica, si yo estoy en carga cero y comienzo a cargar, ejemplo aquí este punto, cargo en este punto una tensión P, supón 10 newton metro cuadrado. Esto me va a generar esta deformación, la que da en este punto. Bien, estoy hasta este punto, ¿sí? Hasta aquí llega la zona elástica. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco la carga, mi elemento deformado va a llegar a su estado original, que sería ser todo esto y volver aquí. Deformación 0, carga aplicada 0. Bien, luego en este punto, bien, entonces en esta área, en esta zona es una zona elástico-plástica. ¿Qué significa? Que está entre lo elástico y lo plástico, ¿sí? Por eso que su curva es de esta forma, porque al descargar vuelve un poco al estado normal, pero se queda ahí, ya después no puede volver tanto, ¿me entiendes? Por eso que esto es de esta forma. Yo en este punto la descargo, vuelve para atrás, baja su esfuerzo normal, disminuye su deformación, pero sigue estando deformada. Veamos ahora en la zona plástica, desde este punto para arriba hasta la tensión máxima hasta la zona plástica. ¿Qué significa la zona plástica? La zona plástica, tal como es el plástico, cuando yo tengo una bolsa de plástico, la estiro, se deforma, le saco la fuerza para estirar, ¿y qué sucede? El material ya no vuelve a su posición original, a 0,0. Yo le saco el esfuerzo y llega hasta ese punto. Hasta ahí queda. Y queda deformado a toda esa cantidad. ¿Sí? Entonces, elástico puede volver, si yo saco la fuerza, puede volver a su estado normal. Inelástico solamente vuelve un cierto porcentaje mínimo y cuando está en la zona plástica, lo deformado ya no se puede recuperar. Eso es para que se entienda. Y eso está dado por el límite de proporcionalidad, que está en el punto A. Límite de elasticidad, punto B. Punto de fluencia, que es este punto, cuando comienza a fluir el material, en este caso un plástico, por ejemplo. Esfuerzo máximo. Y el punto E, esfuerzo de rotura. En este punto el material ya colapsó. La carga disminuyó y colapsó. Muy bien. Vamos ahora a ver unos videos, por ejemplo, de los tallarines, de su estructura. Ok, aquí está. Vemos este cargado, esta estructura, y de repente, ¡pum!, colapsa. Ya lleva bastante peso ya de las chicas. Ahí está. Esta es una forma de ensayarlo, con bloques metálicos, ¿sí? Hasta llevarlo al colapso. Siempre hay que ir con la carga suave, no brusco, para que se pueda ver la diferencia, que sobre todo cuando se están deformando las estructuras. Aquí vemos otro trabajo, donde aquí usaron ladrillos, aquí está la estructura abajo, y ahí se ve el colapso de inmediato. Estaban viendo la deformada, en este caso la estaban midiendo, cuánto había bajado su estructura, porque esto, para saber cuánto se había deformado, los ladrillos, después se sube un alumno, y nada. Y aquí se ve el material doblado, deformación de la varilla, en este caso de la columna. Ahí está pandeada, se llama pandeo.
de la columna. Bien. Intentan con ladrillo, siempre buscando gradualmente el peso, nunca de forma brusca, para poder ver todo lo que va sucediendo con la estructura, su deformación. Y finalmente vemos este video donde el profesor lo está cargando, todo el staff ahí mirando a los alumnos, la competencia, y colapsa. Entonces, este es slow motion, cámara lenta, lo que les pido que ustedes tienen que mostrar. Tienen que mostrar esta cámara lenta para que vean cómo fue el colapso real. Bien, hasta aquí lo dejamos.